¿Qué tal amigos? Hoy con un nuevo adelanto sobre el lanzamiento o más bien relanzamiento de la nueva Pulsar Vallac 220F, una moto que prepara detalles finales para su lanzamiento oficial, mas sin embargo ya hay fotos espías que se han vuelto virales del primer lote de este modelo en la planta de producción Vallac India. De esta manera les cuento que ya se puede apreciar claramente sus importantes apartados ciclomecánicos para esta versión 2023. Así que si quieres saber cómo será la nueva Pulsar Vallac 220F, quédate hasta el final de este video, pero antes debo contarte que estaré presente en la próxima Feria de las Dos Ruedas 2023 para traerles información de primera mano sobre las nuevas motos que llegarán a esta exposición, de la misma forma como constantemente les estoy informando por este canal. Por ello es importante que te suscribas y actives la campana de notificaciones, o también me puedas seguir por Facebook e Instagram, que ahí también estaré publicando novedades que no alcanzo a informar por este canal. La Pulsar 220F se suspendió su fabricación el año pasado en India, justo antes del lanzamiento de las nuevas Pulsar N y F250, pues ahora la Pulsar 220F ha entrado nuevamente en producción y se supone que uno de los más notorios cambios se verá principalmente en su tablero de instrumentos para cumplir con las nuevas normas OBD2 o sistema de diagnóstico a bordo, que será obligatorio en India para las nuevas motos a partir del 1 de abril de 2023. Como se puede evidenciar, la mayoría de apartados ciclomecánicos no cambiará en nada, pues este modelo, cuando se suspendió su producción, ya contaba con la certificación BS6 para el país hindú. Estas fotografías revelan que la nueva Pulsar 220F es en gran parte la misma de antes. Esta es una motocicleta con semicarenado que cuenta con un faro prominente, unos paneles laterales angostos que van desde su faro principal hasta el tanque, con una ligera quilla de motor. Algunas de las nuevas características estéticas claves incluyen un parabrisas más grande y alto, un faro con doble proyector y esperemos que esta vez sea en LED. Lo que sí podemos notar claramente son sus luces intermitentes de giro con bombilla halógena, sus mismos manillar de 2 piezas, algunas franjas en su carenado imitación fibra de carbono, el mismo asiento dividido de 2 piezas y hasta su mismo escape largo y pesado. En comparación con los modelos N y F250, esta Pulsar 220F tiene una identidad diferente. Mientras que las gemelas son mucho más afinadas, la 220 tiene una presencia robusta y más dominante, y paneles laterales con curvas en comparación con el carenado de bordes afilados de la F250. En conclusión, al parecer este nuevo modelo F no tiene nada de relación y no será la continuación de la familia N y F250. Lo digo porque no adoptó su nuevo stop trasero, iluminación full LED ni las líneas afiladas en su carenado. Más bien es un modelo un poco anticuado que se vuelve a activar. Pero ¿será que a estas alturas, con tantas mejores opciones que hay por este precio que mencionaré más adelante, sí vale la pena? ¿Te la comprarías o no? Como ya sé que dejó su comentario en la parte inferior de este video, pasemos a rajar de su motorización. Apartado que en el de la N250 es criticado, este sí será peor. Como podemos ver, utilizará el mismo motor que siempre usó la anterior 220F, al no ser que se retome el de la actual N y F250 para ajustarlo 30 centímetros cúbicos menos, pero por lo visto en las imágenes esto no sucedió. De esta manera podemos concluir que traerá el mismo motor de 220 centímetros cúbicos, refrigerado por aire con un pequeño auxiliar Oil Cool System que genera 20.7 caballos de potencia máxima y 18.5 Nm de torque máximo, alimentado por inyección electrónica y tecnología de doble bujía DTSI. Incluso con el cumplimiento del nuevo sistema de diagnóstico a bordo, es probable que hayan cambios significativos en la potencia y la salida para esta nueva Pulsar 220F. En su apartado ciclo, como se aprecia en gran parte de la lista de equipos, se usará la misma que antes, con una horquilla delantera telescópica convencional y amortiguadores traseros dobles. Sus frenos serán por discos en ambos extremos, integrados con ABS de un solo canal, así como sus mismas medidas de llantas de 17 pulgadas. Ahora, llegando al posible y nuevo apartado más importante que creemos traerá este modelo, será un nuevo tablero de instrumentos, el mismo de la F250, pero esta vez con el obligatorio diagnóstico a bordo, aunque cuando se suspendió esta 220F ya tenía un grupo de instrumentos semidigital. Quizá también podría retomar este mismo, pero un poco actualizado para cumplir la nueva normativa en este país. Es un apartado que no se puede apreciar en las fotografías, por eso cuando se realice el lanzamiento oficial les haré otro capítulo más completo y preciso. Ahora hablemos de su precio.
Por ahora no hay una cifra oficial anunciada por la marca, pero basado en el sondeo de varios modelos, incluyendo el valor de este mismo antes de ser suspendida, más el aumento que han presentado todas las motos, estaríamos hablando de un precio local hindú de unos 135.000 rupias, lo que en pesos colombianos serían unos 7.900.000 pesos. Sería casi 1.000.000 de pesos menos que la actual Pulsar F250 en India, que allí cuesta 8.876.000 pesos, y en comparación con la Pulsar NS200 más completa, allí cuesta 8.330.000 pesos. La nueva 220F sería solo 430.000 pesos más barata que la NS200, lo que todo indica que llegará para ubicarse en la mitad del segmento 200 y 250. Ahora, si aquí en Colombia la NS200 más completa está por 13 millones de pesos y la nueva N250 por 14.300.000 pesos, y la intención de Bajaj es meter este modelo 220F entre estas dos, entonces ¿cuánto podría valer esta nueva 220F? Hagan sus cuentas, parece una locura, ¿verdad? Mejor esperemos que me esté equivocando con estas cuentas. Muchachos, me gustaría saber su opinión sobre esta sorprendente noticia, y lo digo así porque me sorprende que una marca internacionalmente muy conocida como Bajaj quiera sacar de nuevo modelos que ya no van con la época, y no es tanto por su diseño estético, sino también por sus apartados ciclos, iluminación y motorización. En este punto me disculparán los amigos que aún son propietarios de estos modelos o que aspiran este modelo. En lo personal no me gusta. Creo que si llega aquí a Colombia estaría entre unos 11 millones de pesos, especulando así. Por ese dinero prefiero comprarme otra motocicleta ligeramente usada, con un diseño más fresco, con mejor rendimiento y mejores prestaciones. Claro está, entre gustos no hay disgustos y es respetable. Parceros, por favor, espero me den un like, te suscribas y actives la campana de notificaciones. Recuerda, a diario estoy subiendo noticias en mi página de Instagram y Facebook. Ahí me encuentras como Batamotos. Hasta una próxima.